Nos encontramos en las calles de Punta Arenas, aquí en el sector del barrio La Explotadora, con Katia Ornelas Núñez, abogada dedicada a la justicia restaurativa y bienestar psicosocial, que está colaborando con el programa Convivir se aprende del Ministerio de Educación de Chile, que en Magallanes ejecuta la Universidad de Magallanes. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Motor de Desarrollo. Gracias a ti. Katia, mientras vamos caminando, quería que me fueras contando qué relación tiene la justicia restaurativa con este concepto que manejamos las personas occidentalizadas respecto de lo que es el desarrollo. Perfecto, pues vamos a caminar para que las ideas vayan fluyan. surgiendo. Pues bueno, es una pregunta muy grande, ¿no? Porque el desarrollo, justo a partir de un punto de vista occidentalizado, quizás tiene algunas herramientas y mecanismos e indicadores que pues, son distintos a lo que busca la justicia restaurativa. Yo diría que más bien la justicia restaurativa tiene un mejor encuadre, una mejor relación a otro tipo de concepto de desarrollo, que no es quizás el occidental, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a un desarrollo más comunitario, más de base, más de bienestar, de inclusión, de diversidad, que realmente pues el sistema de desarrollo más de corte occidentalizado quizás va en sentido contrario, ¿no? O va a otra dirección, va a una dirección más individualista. Eso es algo que desde la justicia restaurativa, que por cierto es un concepto, y ahí me gustaría que platiquemos un poco, que conversemos, la justicia restaurativa realmente es un concepto muy antiguo, por lo que sí va a tener algunas diferencias en su concepción de desarrollo tal cual como quizás se puede concebir desde un punto de vista más occidental. Abordemos entonces qué es lo que es la justicia restaurativa. Sí, es un concepto muy antiguo y más allá de ser un concepto en sí, es una forma de relación, de relacionamiento a nivel comunitario y tiene un origen bastante antiguo. De hecho, hoy en día todavía en muchas comunidades originarias de distintas partes del mundo, desde el norte del continente americano, en Nueva Zelanda, en Australia y también en algunos pueblos originarios también del sur del continente también se encuentra, y de África también, presente esta idea de que la vida comunitaria es algo que nos compete a todas y a todos y que todo es, digamos, eso por un lado, ¿no? La vida comunitaria, ¿no? Entonces tiene un enfoque comunitario a la vida, ¿no? Y ese enfoque comunitario se basa en el entendimiento de que todo y todas las personas y todo lo que existe está interrelacionado. Es decir, no solo las personas estamos interrelacionadas o dependemos las unas de las otras, sino también los seres humanos con nuestro medio ambiente, con los sistemas de gestión, de gobierno, de organización y también a un nivel más familiar e interpersonal, ¿no? Entonces hay una interrelación, ¿no? Y esto es algo que lo podemos ver de manera muy palpable. Por ejemplo, a nivel de las personas, esta interrelación, cuando, por ejemplo, me contaron, ¿no? Que acá en Punta Arenas hubo un invierno frío y que se congelaron las cañerías, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido, ¿no? Por un lado, de todas las personas si no hubiese habido un grupo dedicado
a ayudar a que ese problema se resolviera, ¿no? Esas personas ayudaron a otras a resolver esa situación. Pero por otro lado también, justo ese ejemplo también se puede usar para entender y visibilizar nuestra interrelación con el medio ambiente, ¿no? El que se hayan congelado los ríos significa que tiene un impacto en nuestra vida de manera muy cotidiana. Entonces, la justicia restaurativa busca visibilizar ese nivel de relacionamiento que existe entre personas, pero también entre personas y nuestros diversos contextos. Aplicado a la educación, que es donde está trabajando precisamente este programa Convivir se aprende, ¿cierto? Sí. Apoyando a los equipos de convivencia escolar de distintos establecimientos educacionales en Magallanes para poder resolver conflictos, prevenir incluso el conflicto o una vez suscitado, digamos, poder resolverlo de la mejor manera posible. ¿Cómo aplica entonces la justicia restaurativa en estos contextos? Bueno, primero que nada, aplica en visibilizar justamente la interrelación que existe en los contextos educativos escolares de todas las personas que integran esa comunidad, es decir, la interrelación entre estudiantes, entre pares, a su vez con adultos dentro, ¿no? Docentes, tutoras, tutores, todas las personas que trabajan para acompañar el aprendizaje socioemocional, etcétera, pero también con las familias, ¿no? Con las familias de estas niñas, niños y también incluso con las personas alrededor del establecimiento escolar, ¿no? Entonces, sé que a lo mejor lo que estoy diciendo parece muy obvio, pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Que el nivel comunitario existe y que de eso se trata mucho lo que vamos a aprender a la escuela, ¿no? No solo vamos a aprender las matemáticas, a escribir sobre la historia, sino también vamos a aprender esto de la socialización y del relacionamiento y cómo algo que a mí me afecta en lo individual va a tener un impacto en lo comunitario y al revés. Algo comunitario va a impactar a lo individual. Entonces, desde esa perspectiva relacional, lo que busca la justicia restaurativa en las escuelas es fortalecer nuestros vínculos, porque en la medida en que fortalecemos nuestros vínculos y aprendemos a cuidarnos, a respetarnos, a ser incluyentes, por un lado, vamos a prevenir que los conflictos, paréntesis, los conflictos son parte de la vida y no son ni buenos ni malos, simplemente son, porque nadie puede ver las cosas de la misma manera que otra, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene una visión subjetiva muchas veces de los conflictos y más bien de la vida, y entonces en algún momento vamos a tener una visión distinta, diferente, y eso no es necesariamente malo, ¿no? Más bien habrá que aprender a cómo tener una visión más amplia para poder abordar esas diferencias o esos problemas que lleguen a surgir. Entonces, en ese sentido, es que la justicia restaurativa tiene como dos grandes aportes a la educación. Uno, enfocado a enseñarnos, ¿no? O concientizar el nivel relacional y cómo yo dependo de ti y tú dependes de mí, y que nuestro bienestar entonces está ligado y que es importante que cuidemos mutuamente. Claro. Y por otro lado también, cuando lleguen a surgir diferencias, conflictos, problemas, se atiendan de una manera, digamos, positiva, creativa, y que no excluya, ni estigmatice, ni genere más dolor del que a lo mejor la situación puede llegar a generar. A veces cuando
hay conflictos, podemos llegar, bueno, es decir, por un lado están los conflictos, pero también está cuando dañamos, ¿no? Porque eso es parte también del ser humano, ¿no? Los seres humanos podemos llegar a dañar de manera consciente o inconsciente. Muchas veces también sucede así, ¿no? Pero entonces, cuando sucede, ya sea consciente o inconscientemente, que llegamos a dañar a alguien, la justicia restaurativa nos enseña también a cómo hacerlo de una manera justamente que atienda los impactos de ese daño, enseñe a la persona responsable qué hizo y que eso que hizo causó daños, y también le da una oportunidad a esa persona de hacer algo al respecto, ¿no? De una manera activa o proactiva, mientras que a la persona o personas que reciban esos daños nos permite que nuestra voz sea escuchada, que nuestra experiencia también sea validada y participar de manera activa en esas propuestas o maneras de atender esos impactos que de manera individual o colectiva hemos vivido, ¿no? Entonces, esto, por un lado, con la participación de otras personas de la comunidad escolar, ¿no? Muchas veces cuando se resuelven conflictos o se atienden los conflictos en las escuelas, se hace de manera individual, ¿no? Muchas veces ni siquiera incluyendo la voz del niño o de la niña afectada y su familia, sino directamente con ese niño o niña que pudo haber ocasionado daños. Se le impone el castigo, no se le da la oportunidad de aprender, mucho menos de hacer algo para reparar, para restaurar lo que hizo, y entonces se le estigmatiza también y se le señala como alguien malo, ¿no? Y entonces, al niño o niña que haya sufrido, digamos, la situación de daño, pues por un lado sabe, ¿no?, que el otro niño o niña está siendo castigado, pero sabemos que en la educación básica, pues las amistades son siempre son muy importantes, pero a esa edad también lo son, ¿no? Entonces, muchas veces entre amigos, amigas se lastiman, sabiendo o sin saber. Y entonces, también, pues a ese niño, a esa niña, que le castiguen a su amiguito, a su amiguita, le va a generar también dolor, porque no va a poder, o va a ser más complicado, pues, el que esa relación se atienda. Entonces, eso, ¿no? Aunado a esta parte relacional, ¿no? Es decir, por un lado atiende la situación del impacto de los hechos, de los daños, de esta manera, pero también ayuda a que esa relación, que se pudo haber roto, se pudo haber afectado, lastimado, se pueda restaurar o remendar. Ahora, ¿cuál es el contexto que recibe esta nueva mirada, podríamos decir, que tampoco es nueva, como dices tú, pero que sí se está empezando a incorporar en algunos establecimientos desde no hace mucho? Cuando vemos que en realidad hay esfuerzos por endurecer reglamentos, por enfrentar una violencia que no es propiamente de los establecimientos, aparentemente, sino que es parte de la sociedad en la que estamos viviendo, que hay una escalada de violencia a nivel mundial. Entonces, incluso hay profesoras que tienen miedo en algunos otros lugares de acudir a clases. Entonces, y estudiantes que tienen que salir de determinados establecimientos para cambiarse a otro donde ojalá hubiera menos actitudes agresivas. Entonces, es complejo el escenario. Sí, estamos en tiempos muy complejos. No lo puedo decir mejor que tú. A nivel global, a nivel nacional, a nivel local. Estamos en tiempos muy difíciles en donde, además de lo que mencionas, hay mucha polarización, ¿no? Es decir, hay mucha división social. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay de parte de pues de las secretarías, los ministerios y más específicamente
quienes dirigen las escuelas, hay genuinamente pues una preocupación de, digamos, de evitar esta escalada de violencia, ¿no? De que se vivan estas situaciones. El problema con eso, o más bien, eso no es un problema, eso está muy bien, ¿no? Lo que yo veo es que estamos recurriendo a herramientas y a propuestas que ya demostraron que no funcionan, como el endurecimiento de los reglamentos, como los castigos, como esto de la exclusión. Vamos, si funcionara ese enfoque, también a un nivel social, pues los delitos, por ejemplo, bajarían, ¿no? Bajarían la incidencia, otras problemáticas también, pero sin embargo, entonces no, por un lado no da resultados, y a veces cuando da resultados es porque se está infundiendo miedo, ¿no? Es decir, niños pueden llegar a pensar que es difícil que lo hagan, pero bueno, no voy a hacer esto porque me van a castigar, pero muchas veces no es así, ¿no? Las niñas y los niños actúan sin realmente estar pensando en consecuencias, porque además, como mencionaste también, hay problemas sociales que están incidiendo en las conductas, problemas en casa, en el contexto económico, social de las familias, que realmente están incidiendo en un estrés o directamente en que vivan violencia las familias, y entonces eso hace que haya en las niñas y en los niños pues actitudes de reto o de replicar directamente la violencia, ¿no? Esto es la parte psicosocial, ¿no? de la mirada psicosocial ante estas situaciones escolares, nos permite ir un poquito más profundo y ver si hay otras condiciones o situaciones a nivel familiar o social que estén incidiendo en esos comportamientos problemáticos, ¿no? De las niñas y los niños, ¿no? Entonces, si vamos al enfoque de la mano dura, de lo que se conoce como tolerancia cero, estamos solamente enfocándonos en la superficie de la situación, en la conducta, y no necesariamente en entender qué es lo que está pasando para contribuir a que haya un cambio, una prevención o más apoyo ante la situación, ¿no? Ante esas condiciones quizás que están generando estrés en las niñas y en los niños, ¿no? Entonces, sí, eso lo podemos ver en muchos contextos escolares, ¿no? Por un lado, necesidad genuina de las escuelas de pues, tratar de evitar que suceda la violencia. El tema es que se está haciendo con metodologías, con enfoques, con herramientas que ya han demostrado que no funcionan, porque se enfocan solo en la situación en particular y no en atender las causas subyacentes que en todo caso están generando pues, esos conflictos, esos problemas. ¿Y cómo se trabaja en contextos así para poder ir permeando a la sociedad con esta mirada distinta? Cuando vemos, por ejemplo, Chile está actualmente pensando en construir más cárceles, ya está empezando a tener problemas de colapso al interior de ellas. Hay una necesidad de castigo muy enorme. Y dado que tú también te dedicas al ámbito del bienestar psicosocial, también pienso, bueno, ¿cuál es la emoción que está detrás de lo punitivo, del reaccionar con un castigo, y la emoción que está detrás de restaurar las relaciones? Pareciera ser, no sé si caricaturizando, pero que en uno te domina la rabia, en el otro te domina el amor, uno genera miedo, el otro genera procesos muy lentos de cambio cultural. Entonces, sabiendo eso, viendo las emergencias climáticas y todo lo que se nos viene encima, Sí.
no quiero irme por el lado del idealismo que hay detrás de esto, pero sí de cómo se hace para que este ritmo que no podemos evitar que sea lento de un proceso como este, logre mantenerse, sustentarse en el tiempo. Pues se me vienen a la mente dos cosas. Uno es hablar con la evidencia de que estos enfoques no han funcionado. El enfoque punitivo, de castigo, de endurecer penas, no ha funcionado. Sí, ¿por qué? Porque no está hecho para prevenir, está hecho para castigar. Es una máquina tal cual para eso. Entonces, si queremos, o sea, aquí la pregunta es, ¿qué queremos, no? Como sociedad, como comunidad escolar, ¿queremos seguir castigando o queremos prevenir o queremos transformar? Entonces, creo que esa es una pregunta que habría que poner en el debate público, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque si estamos, puede ser que la sociedad esté buscando el castigo. Venga, entonces, eso es lo que hay que continuar haciendo. Pero si realmente queremos prevención y transformación, entonces tenemos que mirar a otras herramientas, a otras maquinarias que realmente ayuden a ese problema. Eso por un lado. Creo que también la otra idea es esto, de trabajar a nivel escolar, porque creo que por ahí, sé que me dices que esto de no ser idealista, pero sí me parece que toda esta, a partir también de toda la pandemia del COVID-19 y demás, creo que eso, al menos en Chile, lo que tengo entendido es que también visibilizó de una manera más, no que no existiera antes, pero visibilizó más el nivel de la salud mental comunitaria, ¿no? Creo que antes quizás ya estaba ahí, pero no estaba tan visible, ¿no? Entonces la pandemia, como un problema, como una crisis, ayudó, ¿no? Ayudó a hacer visible esa situación, ¿no? De la salud mental. Entonces, creo que hay una oportunidad en Chile, al menos en ese sentido, ¿no? Que yo he escuchado mucho en contextos universitarios y también de educación básica, la importancia de la convivencia y de la salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, el castigo choca un poco con las propuestas o las apuestas de una salud mental comunitaria, porque realmente justo no ayuda a problematizar lo que está pasando a un nivel de salud mental comunitaria, ¿no? O sea, solo es muy incisivo estos enfoques punitivos en una situación muy particular y no en ver qué está pasando debajo, ¿no? Qué está pasando detrás de esos comportamientos problemáticos, de esa inasistencia, de que no hagan las tareas, en fin, ¿no? Todo esto que empezamos a ver como síntomas, ¿no? Entonces, todo el tiempo vemos síntomas. Si seguimos atendiendo el síntoma, pues puede ser que solo estemos dando una aspirina, ¿no? Y no realmente lo que eso requiere. Muchas gracias, Katia, por esta conversación que nos abre a otro concepto de desarrollo, como decías tú al inicio, y que contribuye también a esta mirada que tiene la Universidad de Magallanes y en particular nuestro canal, de proporcionar nuevos enfoques, nuevos lentes, como decías tú en esta presentación que hacías ayer con los profesores y profesoras, ¿cierto? Sí. En la Secreduc. Estos lentes que ayudan a mirar con otra perspectiva. En esta región que todavía está como a la saga de la evolución de algunos temas en violencia, porque en otros no, en otros está en la punta de la lanza, lamentablemente debería tener mucho interés en esto, así que muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes también por seguir nuestro canal.